En los últimos años están proliferando un montón de libros que contradicen la leyenda negra que aún se sigue empleando contra España, especialmente desde el mundo anglosajón. Desde el siglo XVI España ha recibido numerosos ataques a su historia, interpretaciones malintencionadas que incluso hoy suponen una forma de ver el mundo. Sin embargo, España y su imperio, que duró más de 300 años, se conformó mezclándose con la población autóctona, algo que no puede presumir el imperio británico, el francés o el alemán. Otra de las armas arrojadizas que se emplea contra España es el de la Inquisición. Sin embargo, la Inquisición no mandó a matar, a morir a más gente, por ejemplo, que cualquier revolución moderna, como es el caso de la francesa. En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que se refiere a un libro publicado por Pedro Insua hace muy pocos días, que se titula 1492, España contra sus fantasmas. Vamos a dedicarnos a hacer una interpretación crítica de este libro, que nos parece una obra absolutamente fundamental y absolutamente necesaria en estos tiempos, y que se inscribe en una interpretación crítica iniciada en una larga tradición, pero que recientemente ha visto sobre la mesa, sobre nuestra sociedad, sobre nuestro panorama social, político, editorial y cultural, la proliferación, la difusión, la publicación de muchas obras que tienen como tema precisamente la interpretación crítica de España desde el punto de vista de lo que es la defensa de la hispanidad. Sobre todo la defensa de la hispanidad en contra de interpretaciones pervertidas, aberrantes y malintencionadas de lo que ha sido la historia de España y de los países relacionados históricamente, historiográficamente con España. Entonces, he de hacer referencia en primer lugar a un libro de Gustavo Bueno que se titula España frente a Europa, que es una obra que supuso en su momento un auténtico referente desde el punto de vista de las interpretaciones que se vertían sobre la historia de España. Esta obra de Gustavo Bueno es de 1999. A esta obra de Bueno siguió posteriormente otro título, también del mismo autor, titulado España no es un mito, claves para una defensa razonada, que continúa de alguna manera en esta línea interpretativa de lo que es la historia de España y la defensa de la hispanidad. Este otro libro de Bueno, España no es un mito, claves para una defensa razonada, es del año 2005. Posteriormente se publica a cargo de Iván Vélez el libro titulado Sobre la leyenda negra. De este libro apenas hace unas semanas se ha publicado una segunda edición revisada y ampliada de la anterior. La primera edición es del año 2014. Posteriormente a este libro se publicó un libro de una importante resonancia social y editorial, que es el libro de María Elvira Roca Barea, Imperiofobia y leyenda negra. Es decir, un libro que ha conocido importantes y sucesivas ediciones y reediciones y que es, como los anteriores, de lectura obligada. Posteriormente todavía se publica el libro del hispanista norteamericano Estanislao Jorge Paine. Yo lo pronuncio literalmente porque me da la gana de hacerlo así. Estanislao Jorge Paine, En defensa de España, que es un libro políticamente correcto, como no puede ser de otro modo, pues está hecho por un norteamericano, tiene que ser políticamente correcto, pero que es muy aceptable, muy valioso. Bien, esta serie de libros se inscriben dentro de una trayectoria que tiene como objeto fundamental reconstruir una interpretación fidedigna, una interpretación verdadera, que se atiene a los hechos históricos de lo que es España. Y en esa tradición, insisto, se inscribe el libro de Pedro Insua, 1492, España contra sus fantasmas. El libro lleva un prólogo de María Elvira Roca Barea, pero antes de entrar en esta interpretación crítica que voy a hacer durante los próximos minutos, quiero leer una cita con la que el libro de Pedro Insua prácticamente termina. La cita es la siguiente y después voy a dar detalles sobre esta. Cito a un autor, Pedro Insua a un autor cuyo nombre diremos después de la cita. La cita es la siguiente. La América del Norte, cuya población está formada en su mayor parte por elementos germánicos que apenas sí llegaron a confundirse con las razas inferiores de color, exhibe una cultura y una humanidad muy diferentes de las que exhiben la América Central y del Sur.
pues allí los colonizadores, principalmente de origen latino, mezclaron con mucha liberalidad su sangre con la de los aborígenes. Si tomamos esto como ejemplo, fácilmente comprenderemos los efectos de la confusión racial. El habitante germánico de América, que se ha conservado puro y sin mezcla, ha logrado convertirse en el amo de su continente, y lo seguirá siendo mientras no caiga en la deshonra de confundir su sangre. Estas palabras que escribió Adolfo Hitler en su libro Mi lucha representan claramente una extraordinaria fantasía en la que los nacionalismos siempre están obligados a creer de alguna manera, porque si no se construyen sobre la fantasía y naturalmente imaginaria que disponen, no tienen ninguna posibilidad de implicarse en la realidad. Tengas en cuenta que la imaginación, la fantasía y la mentira forman parte de la realidad tanto como la verdad, la historia o la geografía. Lo que ocurre es que nos conducen a caminos errados que son incompatibles con la realidad de la que incluso forman parte. Bien, este ejemplo, este párrafo que aquí cita Pedro Insua, tomado del libro de Adolfo Hitler, Mi lucha, representa evidentemente la imaginación hecha palabra. Porque hablar de una raza germánica en Norteamérica, que es una raza pura y superior, y considerar que los conquistadores, colonizadores españoles, por el hecho de mezclarse con la población indígena de América, de la América recién descubierta, de lo que luego sería América, una vez descubierto ese continente que a posteriori se denominaría América, puesto que no se llamaba América en 1492, ni se sabía que existía ni por sus propios habitantes, ni ellos mismos tenían cartografiado ni recorrido la totalidad de ese territorio. Pues insisto, el hecho de que los españoles que a lo largo del siglo XVI, XVII van adentrándose en América y van mezclándose biológicamente con la población indígena, sea considerado por individuos como este como una degeneración de la raza, prueba claramente hasta qué punto hablar de raza en estos términos es pura mitología y hasta qué punto el imperio español es precisamente algo muy diferente a lo que fueron otros imperios como el imperio nazi, como el imperio inglés o como el imperio francés o el presunto imperio holandés, cuya característica fundamental era no mezclarse jamás con la población que habitaba los territorios ocupados, disociarse biológicamente de ella y no tener ningún tipo de contacto con ella. Tengas en cuenta que hasta incluso mediados del siglo XX, un país tan artificial y artificioso como Bélgica todavía tenía zoológicos humanos en los cuales personas que tenían la piel de color negro, simplemente por eso, habitaban unos determinados recintos como los podían habitar pues, determinados animales asilvestrados o pseudosalvajes, para solaz y entretenimiento de los belgas. De manera que esto ya nos hace tener una idea bastante clara de qué tipo de gente es esta a la que nos estamos refiriendo. Como iremos viendo en este libro, las potencias que construyeron las diferentes leyendas negras contra España, que constituyen, como decía Iván Vélez en cierta ocasión, un auténtico género literario, tienen su origen, por supuesto, en Europa, en esa Europa que para ellos comienza más allá de los Pirineos. Pero como señala Pedro Insua, solo 12 años duró el Tercer Reich alemán, con la pureza racial aria como mascarón de proa ideológico, teniendo por resultado la aniquilación de una población enorme en Centro Europa y Europa del Este. 300 años duró, sin embargo, el Imperio Español, con esa diversidad racial, una estabilidad secular frente a lo efímero del Imperio nazi, cuya influencia actual se deja ver sobre todo en los 550 millones de hispanohablantes de todos los colores que además se van filtrando en Norteamérica, en Estados Unidos, tercer país con mayor número de hispanohablantes, por delante incluso de España. Y como escribe Gustavo Bueno, quiero citar estas palabras de Bueno también, el Imperio Católico Español cayó sin duda definitivamente como gran imperio, pero no fue aniquilado. Quedan muchas cosas y cosas vivientes que solo él, este imperio, el Imperio Español, hizo reales, hizo posibles. La principal es el español como lengua. La lengua española con todo lo que esto implica. Lengua española que, como recuerda Insua al terminar su libro,
pues contó con su primera gramática de la mano de Nebrija, precisamente también en 1492, que es el título de este libro. Y a partir de esta partida, de esta lectura de los párrafos con los que Insua clausura su obra, termina su obra, voy a iniciar todo un recorrido acerca de este libro, insistiendo en aquellos aspectos que me parecen más relevantes o más sobresalientes de él. Como decía hace un momento, el libro se abre con un prólogo de María Elvira Roca Barea, en el que esta autora subraya algunos aspectos que son preludio, que son una prolepsis de aquello con los que nos vamos a encontrar en la articulación de las ideas de Insua en este libro. Lo que señala María Elvira Roca Barea, que es una tesis que ella también ha planteado en su propia obra, es que la hispanofobia a través de los textos escritos, objetivada sobre todo en los textos escritos, es una forma de ser por parte de mucha gente en todo el mundo, que emana sobre todo de la Europa central. Es decir, el dedicarse a la leyenda negra permite a determinados individuos formar parte de un club y sentirse de alguna manera arropados unos con otros. María Elvira Roca Barea, por ejemplo, plantea la posibilidad de desarrollar una tesis doctoral sobre la hispanofobia en los textos escolares europeos. Incluso podríamos también plantear, siguiendo esta pauta, un tema de la hispanofobia en los textos escolares españoles, en los textos escolares que se utilizan en las diferentes comunidades autónomas. Dice Roca Barea, desde la transición, el régimen de las autonomías, creado con el único fin de dar acomodo a algunos sectores nacionalistas y no mayoritarios en unas pocas regiones, convierte su existencia en una promoción y justificación constante de sí misma. En Andalucía, añade, con éxito variable, el pasado andalusí se convierte en sustento del hecho diferencial que cada autonomía promociona, porque las autonomías son algo así como el sistema que nos permite recuperar aquello que nos han quitado. Cada una esgrime un relato de lo arrebatado y de lo perdido como fuente de legitimidad. Es decir, se instalan en lo fabuloso, en lo imaginario, en lo ficticio, en lo infiel a la historia y en lo infiel a la realidad. Es decir, el relato de las políticas autonómicas, en prácticamente todos los casos, no es más que una aberración y una adulteración de lo históricamente acontecido. Evidentemente, esto es así. Y o se entiende o no se entiende, pero si te lo hay que explicar es que tienes ya un problema, macho, porque lo que no puede ser es que vivamos en 2018 y algunos no se hayan dado por enterados de este fraude. Ahora, el principal problema de este fraude se debe sobre todo al fracaso de una educación sistemática. Es decir, al nacionalismo no se le combate ni con ejércitos ni con policías. Al nacionalismo se le combate con profesores, al nacionalismo se le combate con conocimientos, con universidades, pero el gran problema de la España actual es que los colegios, las universidades y el profesorado es un arma al servicio del nacionalismo. ¿Por qué? Pues porque los sucesivos gobiernos centrales que hemos tenido en España desde la muerte de Franco y desde la instauración de la democracia han estado precisamente al servicio de la destrucción sistemática de una educación colectiva, porque la educación o es colectiva o no es, y han estado precisamente al servicio contrario, al servicio de una educación nacionalista, idealista, metafísica, irreal y completamente adulterante de lo que es la realidad. Y mientras no se supere esta terrible deficiencia, es decir, esta corrupción educativa, que es la mayor de las corrupciones habidas en España a lo largo de los últimos 40 años, e iremos camino del medio siglo sin haberlo resuelto, mientras no se resuelva este problema, el problema del nacionalismo seguirá siendo el cáncer, el tumor, la enfermedad que destruye a España. Tengas en cuenta que un médico, cuando se equivoca en un diagnóstico, puede matar al paciente en pocos minutos o en pocas horas o en pocos días. Un profesor, cuando hace mal su trabajo, mata al alumno a lo largo de los próximos 30 años de vida. Y eso es algo realmente feroz, es algo realmente terrible. De hecho, actualmente en España tenemos las generaciones peor preparadas del último siglo. Y sin embargo, no solo no lo saben, sino que además que se creen las mejor preparadas. Es decir, porque viven sumidas en el espejismo del bienestar. Algo que el nacionalismo precisamente les va a destruir sistemáticamente, porque son nacionalismos además subvencionados y mantenidos
con el dinero que produce el Estado español, precisamente para garantizar de esta manera la pervivencia y la preservación en las élites gubernamentales de determinados individuos que a costa de este tipo de mensajes están sucediéndose una y otra vez tras una y otra legislatura. Es decir, la tesis del libro de Pedro Insua lo que plantea es que España debe luchar contra los fantasmas que la leyenda negra ha vertido sobre ella. Y estos fantasmas son básicamente 4. En primer lugar, España no puede asumir estas 4 acusaciones, que son las siguientes. Se considera que España destruyó el paraíso andalusí, es decir, que la invasión islámica estableció en España una especie de paraíso terrenal que la reconquista cristiana destruyó. Se considera también que una vez que triunfa la reconquista cristiana con la unificación de los reinos peninsulares en el reinado de los reyes católicos, valgan todas estas redundancias, se produce el exterminio o el holocausto de los judíos, de manera que se produce la destrucción de lo que sería o de lo que era algo así como Sefaraz, un paraíso terrenal judío, un paraíso terrenal hebreo. Por otro lado, se plantea también que España es un país que contribuyó a la historia de la humanidad construyendo una de las instituciones más feroces que hayan existido nunca, como es la Inquisición. Es decir, el símbolo superlativo del nazismo del siglo XVI, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, la mayor barbaridad del mundo, que fue la Inquisición, es decir, una máquina de matar gente de manera completamente irracional, inconsecuente, represora del conocimiento, de la libertad y de la inteligencia. Y en último lugar, en cuarto y último lugar, se acusa a España de haber destruido nada más y nada menos que todo un continente, que fue el continente americano.